Hay un argumento que ha surgido durante décadas cada vez que la gente afirma que los alunizajes fueron falsos. Es decir, Apolo no pudo haber sido real porque los astronautas habrían tenido que volar a través de los cinturones de radiación de Van Allen. Y no se puede sobrevivir a eso. Suena dramático. A primera vista incluso puede parecer lógico, pero en realidad es una tontería total. Sin embargo, como suele pasar, detrás de esa tontería hay un núcleo real y muy interesante. Los cinturones de Van Allen son uno de los fenómenos más fascinantes de la exploración espacial y un problema real para las misiones modernas. Así que hoy vamos a hacer exactamente lo que siempre hacemos en Crónicas de Marte. Tomamos un tema técnico, lo desmenuzamos y lo analizamos objetivamente. ¿Qué son realmente los cinturones de radiación? ¿Cómo se forman? ¿Qué tan peligrosos son en realidad y dónde son más intensos? Y sobre todo, ¿cómo lograron pasar Apolo y Artemisa por ahí sin quedar fritos? Me llamo Sirwan y esto es Crónicas de Marte. Empecemos desde el principio. ¿Qué son realmente los cinturones de radiación de Van Allen? Para entenderlo, necesitamos dos cosas: el campo magnético terrestre y partículas del espacio. La Tierra es, en principio, un enorme imán, un dipolo con polo norte y polo sur, que genera un campo magnético alrededor del planeta. Este campo magnético es nuestro escudo protector natural contra un flujo constante de partículas cargadas que provienen del Sol, el llamado viento solar. El viento solar está compuesto principalmente por electrones, protones y iones pesados cargados. Estas partículas viajan a cientos de kilómetros por segundo por el sistema solar. Al chocar con el campo magnético de la Tierra, ocurre algo interesante. No simplemente se detienen, sino que son atrapadas. Y de eso precisamente se forman los cinturones de Van Allen. A menudo se habla del cinturón de radiación de Van Allen, pero no es tan sencillo. En realidad, se trata de dos zonas principales separadas, en forma de toro, alrededor de la Tierra. El cinturón interno de Van Allen comienza aproximadamente a partir de 1000 kilómetros de altura y se extiende hasta unos 12.000 kilómetros. Principalmente está formado por protones de alta energía, siendo bastante estable y constante. Su máximo de radiación está entre 3000 y 6000 kilómetros de altura. Sobre eso hay una zona de amortiguamiento llamada región de ranura, con un nivel de radiación mucho menor. Así inicia el cinturón exterior de Van Allen, que va de unos 13.000 a 60.000 kilómetros. Este cinturón exterior está compuesto principalmente por electrones de alta energía y es considerablemente más dinámico. Reacciona fuertemente a las tormentas solares y a la actividad geomagnética. Y ambas zonas no son anillos fijos, sino regiones dinámicas y variables que, dependiendo de la actividad solar, se expanden, se contraen o se desplazan. Zonas fijas, expandirse, desplazarse. Puedes imaginarlo como dos zonas gigantes de partículas atrapadas que flotan alrededor de la Tierra, en un área que va desde aproximadamente 1000 kilómetros hasta unos 60.000 kilómetros. Para comparar, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros, los satélites geoestacionarios a 36.000 y la Luna a 384.000 kilómetros. Así, cualquier misión fuera de la órbita terrestre a 400 kilómetros no tiene un atajo mágico respecto a los satélites. ¿Por qué estos cinturones son peligrosos? Porque no es radiación cósmica normal, sino altamente concentrada y atrapada. Partículas con una enorme energía. Estas partículas pueden dañar la electrónica, hacer que los materiales se envejezcan y, sobre todo, ser problemáticas para la salud de las personas. La radiación significa, básicamente, energía que penetra en los tejidos y daña las células ahí. El riesgo depende de tres cosas: qué tipo de radiación, cuán intensa es y cuánto tiempo estás expuesto a ella. Y exactamente, el punto 3 es la clave de todo el mito de Apolo. Los cinturones de Van Allen son peligrosos, sí, pero no son dementores. Tampoco son un microondas invisible. Y sobre todo, no son un campo de fuerza mortal uniforme que mate instantáneamente a cualquiera que lo atraviese. Esa es la versión de Hollywood de la física. La radiación depende de la dosis. Por ejemplo, una tomografía computarizada en el hospital implica una dosis considerable. Aún así,
La sobrevivimos sin problemas porque la exposición es breve. Este mismo principio se aplica en el espacio. Y ahora se pone interesante. Apolo y Artemisa no vuelan simplemente por las partes más densas de los cinturones, sino que usan trayectorias muy específicas, ciertos ángulos y, sobre todo, velocidades muy altas. Así se mantiene la exposición baja, y con eso llegamos a la pregunta clave. ¿Cuánta radiación recibieron realmente los astronautas de Apolo? ¿Y fue realmente mortal? Obviamente, no lo fue. Ya aclaramos que los cinturones de Van Allen son dos grandes zonas dinámicas de partículas cargadas, atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Y hemos establecido que toda misión que salga de la órbita terrestre tiene que pasar por ahí. No hay una salida secreta del sistema solar, al menos no que sepamos. Así que ahora veamos la pregunta clave. ¿Cómo atravesó Apolo esos cinturones de radiación en ese entonces? ¿Y cuál es el plan para Artemisa? El argumento estándar de los escépticos es más o menos así. Los cinturones de Van Allen son extremadamente peligrosos. Blindaje suficiente, así que los humanos no pudieron haber volado a través de ahí. A algunos les puede sonar plausible, pero tiene un problema. Ignora casi todo lo que sabemos sobre radiación y viajes espaciales. Apolo no voló a ciegas por la zona más densa de los cinturones. La NASA planeó trayectorias precisas para cruzar rápido el cinturón interno rico en protones, atravesar zonas delgadas del externo y minimizar el tiempo en alta radiación. Apolo despegó desde una órbita baja terrestre, hizo la maniobra de inyección translunar y se dirigió rápidamente a la Luna. La trayectoria cruzó los cinturones en diagonal, no perpendicular. Esa es una gran diferencia, pero el tiempo es aún más importante. Apolo 11, por ejemplo, tardó aproximadamente 3 a 4 horas en atravesar ambos cinturones por completo, no más. Y en las zonas realmente críticas, solo fueron minutos. Aquí tienes una comparación concreta. Un astronauta en la EI está expuesto diariamente a radiación cósmica. Los astronautas del Apolo estuvieron expuestos a los cinturones de Van Allen, solo por un corto tiempo, pero de manera un poco más intensa. Al final, lo que importa es la dosis total. Y ahora vamos con los números. La NASA midió con precisión la radiación en todas las misiones Apolo. Cada astronauta tenía un dosímetro. Los valores medidos variaron según la misión entre 0.16 y 1.14 MSV. Esa es la dosis total para el viaje de ida y vuelta juntos. Por comparación, una tomografía de torso es de 7 MSV. Un vuelo transatlántico, 0.0. 5 MSV, y la dosis anual natural es de 2 a 3 MSV. Eso significa que un astronauta del Apolo recibió aproximadamente la misma cantidad de radiación en el camino a la Luna que en una exploración médica. Estamos, por lo tanto, muy lejos de una radiación mortal. Pero espera, ¿por qué tan poco? Si los cinturones son tan peligrosos, ¿por qué los valores fueron tan moderados? Aquí es donde la física y la planificación de la misión coinciden por 3 razones. 1. Las zonas más peligrosas son estrechas. 2. Apolo pasó extremadamente rápido, a más de 10 kilómetros por segundo. 3. La nave espacial en sí ya ofrecía cierta protección. El aluminio, el agua, los tanques de combustible, la estructura, todo eso no bloquea la radiación perfectamente, pero es suficiente para vuelos cortos. ¿Y qué pasa con Artemisa? Ahora saltamos al año 2026. Artemisa 2 básicamente hará exactamente lo mismo que Apolo. Despegue, inyección translunar, cruce de cinturones y viaje a la Luna. La geometría es similar. Artemisa cruzará los cinturones en pocas horas. La dosis de radiación esperada es similar a la de Apolo, aunque quizá un poco más alta por las mediciones más precavidas actuales. Un pequeño paréntesis personal. Si te gustan este tipo de videos, es decir, análisis largos y profundamente investigados, sin clickbait, sin sensacionalismo, entonces dale. Hay una manera muy sencilla de apoyar este canal directamente. Las membresías del canal Crónicas de Marte. La mayor ventaja para los miembros es bastante simple. Pueden ver todos los videos apenas estén editados.
muchas veces días o semanas antes de su publicación oficial en YouTube. Eso significa que tienen acceso anticipado. No deben esperar la fecha de lanzamiento. Según el nivel, también acceden a contenido exclusivo detrás de cámaras y extras. Y lo digo abiertamente. Es precisamente este apoyo el que hace posible producir videos de esta calidad de manera regular. Por eso, un enorme agradecimiento a todos los que ya son miembros. Ustedes literalmente mantienen funcionando Crónicas de Marte. Seguimos hablando de dosis de pocos milisieverts, por lo que no representa un riesgo serio para una tripulación sana. Una diferencia importante con respecto a antes. Apolo en los años 60 solo tenía unos pocos sensores de radiación simples. Hoy la situación es diferente. Artemis II tendrá dosímetros modernos, medición de radiación en tiempo real, mejores modelos de cinturones y predicciones más precisas de actividad solar. Hoy sabemos con más precisión qué regiones y cuándo son seguras. Ahora pasamos al siguiente mito. Muchos creen que los cinturones de Van Allen son el mayor problema de radiación en el espacio, lo cual es cierto, pero solo para misiones en órbita terrestre. En cuanto realmente pensamos en ir hacia Marte, la situación es completamente diferente, porque el verdadero enemigo final no es Van Allen, sino la radiación cósmica galáctica, y sobre todo, las tormentas solares. Y de eso es de lo que tenemos que hablar ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando el Sol se vuelve loco? Una tormenta solar intensa puede expulsar grandes cantidades de partículas energéticas en minutos. Si en la misión Apolo hubiera habido una tormenta solar fuerte, habría sido peligroso. Ese era el verdadero riesgo, no los cinturones. Apolo tuvo sobre todo suerte aquí, pero también una buena planificación. Preferían lanzar durante periodos de baja actividad solar. En misiones cortas a la Luna, la radiación es manejable, pero en cuanto hablamos de estancias más largas, por ejemplo una estación Gateway, estancias prolongadas en la Luna y, sobre todo, vuelos a Marte, entonces la radiación se convierte de repente en el tema central, porque fuera del campo magnético de la Tierra, ya no hay un escudo protector natural. Y con eso llegamos a la parte más emocionante de toda esta historia. ¿Cómo se protege a las personas de la radiación en el viaje a Marte? ¿Y qué tipos de radiación hay allá? ¿Y por qué los cinturones de Van Allen son casi inofensivos en comparación con eso? Hasta ahora hemos aclarado dos cosas. Primero, los cinturones de Van Allen son reales y relevantes, pero para vuelos cortos como los de Apolo o Artemisa, son absolutamente manejables. Segundo, el gran mito de la parrilla de radiación es falso desde el punto de vista físico. Pero ahora viene el cambio de perspectiva. Porque la incómoda verdad es que los cinturones de Van Allen no son nuestro mayor problema de radiación. De hecho, son relativamente inofensivos en comparación. El verdadero problema comienza cuando dejamos completamente la protección del campo magnético terrestre. En el espacio, básicamente hay dos tipos de radiación que son relevantes para los humanos: la radiación cósmica galáctica y los eventos de partículas solares. Ambas son muy distintas en naturaleza, peligro y opciones de protección. 1. La radiación cósmica galáctica llega constantemente desde todas las direcciones del universo. Partículas de alta energía, aceleradas por supernovas, agujeros negros, púlsares y otras fuentes cósmicas, son extremadamente energéticas y penetrantes. Lo peor es que están presentes siempre, las 24 horas del día y todo el año, sin importar lo que haga el Sol. Número 2. Tormentas solares. Eventos repentinos donde el Sol lanza grandes cantidades de partículas cargadas al espacio. Son mucho más intensas que los GCR, pero limitadas en el tiempo y relativamente predecibles. Una gran tormenta solar puede elevar los niveles de radiación en minutos. Ese sería el mayor riesgo para una tripulación en Marte. Apolo solo estuvo fuera del campo magnético unos días. Un viaje a Marte toma entre 6 y 9 meses de ida y lo mismo de regreso, más el tiempo en la superficie. Hablamos de 1 a 3 años en el espacio profundo, donde ya no sirve ninguna estrategia de paso rápido. ¿Cuánta radiación hay en Marte? Gracias a Perseverance y otros rovers de la NASA lo sabemos con precisión. La radiación en un vuelo típico a Marte es de 0.6 a 1 sievert al año. En comparación, un astronauta del Apolo recibió solo unos pocos milisieverts.
Es una simplificación, pero 0.05 sievert un sievert eleva mucho el riesgo de cáncer. Eso significa que un astronauta que viaje a Marte recibiría más radiación solo en el viaje de ida que los astronautas del programa Apolo en toda su vida. En la superficie de Marte es mejor, pero no es bueno. Marte no tiene un campo magnético global y solo una atmósfera muy delgada. La radiación en la superficie es aproximadamente de 40 a 50 veces mayor que en la Tierra. Mejor que en el espacio abierto, pero sigue siendo un problema serio. ¿Y cómo te proteges contra eso? Ahora se pone técnico. Hay 3 principios básicos de protección contra la radiación: reducir el tiempo, aumentar la distancia y el blindaje. En un vuelo a Marte, el primer punto casi no aplica, así que quedan la distancia y el blindaje como protección clásica. ¿Se utiliza metal? Aluminio, acero y titanio ayudan contra la radiación, pero ante la radiación cósmica de alta energía, el metal solo es limitado. En el peor caso, el metal grueso puede generar radiación secundaria y empeorar el problema. No todo está perdido. El agua es la mejor protección. Ahora se pone interesante. El mejor material contra la radiación cósmica es muy común. Materiales ricos en hidrógeno como por ejemplo agua, plástico, alimentos y combustible. Por eso, tanques de agua, provisiones y desechos se colocan cerca de la tripulación como protección contra la radiación. También hay ideas para protección activa. Por ejemplo, se habla de escudos magnéticos, campos de plasma y bobinas superconductoras. Es decir, básicamente un mini campo magnético artificial. Para una nave espacial es fascinante, pero aún muy difícil de lograr. ¿Y el elefante plateado? ¿Qué hace SpaceX con Starship? Starship tiene una ventaja gracias a su tamaño. Más volumen significa estructuras más gruesas, más combustible. Para la tripulación de los tanques, hay más opciones para protegerse. Una Starship para Marte podría tener una sala de protección contra radiación en el centro, rodeada de tanques, suministros y Artemis. Aquí todo esto es mucho más sencillo. Las estancias fuera del campo magnético son cortas y los vuelos duran días, no años. Por eso, en misiones lunares, el blindaje convencional, buena planificación y monitoreo en tiempo real son suficientes. Un tema del que casi no se habla. La radiación no es solo un problema médico, también es un enorme problema para la electrónica, computadoras, sensores, chips de memoria y cámaras. Partículas de alta energía pueden alterar o destruir todo eso. Muchas fallas de satélites ocurren por esta causa, así que es momento de una conclusión clara y honesta. Pregunta número 1. ¿Son los cinturones de Van Allen un obstáculo insuperable? Respuesta corta: no. Respuesta más larga: absolutamente no. Los cinturones de Van Allen son peligrosos, pero están limitados en el espacio. Se pueden calcular y con buena planificación son manejables. No son un campo de muerte invisible, sino un fenómeno físico que se puede entender y planificar. Eso es exactamente lo que la NASA ya hizo en los años 60, y eso es exactamente lo que Artemis volverá a hacer. Pregunta 2. ¿Los astronautas de Apolo volaron a través de los cinturones? Sí, y de hecho con dosis de radiación medibles y documentadas, todas dentro de los límites permitidos, lejos de estar asados o muertos. Y de lo que dicen las teorías de conspiración, ¿sigue siendo un problema serio la radiación en el espacio? Por supuesto, pero no en misiones cortas a la Luna como muchos creen. El problema surge cuando pasamos meses en el espacio profundo, viviendo fuera del campo magnético terrestre, o años rumbo a Marte. Ahí hablamos de dosis, riesgos y conceptos de protección completamente diferentes. Hablamos de blindaje masivo, arquitecturas inteligentes, refugios contra radiación, buen ciclo solar y posibles tecnologías nuevas. Aquí, la radiación es uno de los mayores problemas no resueltos de los viajes espaciales tripulados. Tampoco es una imposibilidad física, solo un reto técnico de ingeniería. Finalmente, quizá el pensamiento más importante.
Los cinturones de Van Allen ejemplifican cómo surgen mitos, un hecho y riesgo reales, pero mal interpretados. Muchas personas escuchan cinturones de radiación y piensan de inmediato en Chernóbil y en una zona mortal. En realidad, son como una autopista muy transitada, peligroso si corres sin rumbo, pero manejable con la ruta, velocidad y equipo adecuados. Sin los cinturones de Van Allen, la vida en la Tierra sería mucho más incómoda. Son parte de nuestro sistema de protección planetario, así que se podría decir que no son nuestros enemigos, sino nuestros porteros. Mientras más exploramos el espacio, la protección contra la radiación es clave para astronautas, estaciones espaciales, bases lunares, colonias en Marte e infraestructura futura. La radiación es uno de los temas clave del siglo XXI en el espacio, junto con energía, combustible y soporte vital. Los cinturones de Van Allen no impidieron que la humanidad llegara a la Luna, y tampoco nos impedirán regresar allí. Es solo otro desafío, como la gravedad, el vacío o el calor, y estos retos hacen emocionante la exploración espacial. La próxima vez que alguien diga que volar a la Luna es imposible por los cinturones de radiación, ya sabes que la física desmiente ese mito. Escríbeme en los comentarios. ¿También pensabas antes de este video que los cinturones de Van Allen eran un verdadero problema insuperable? ¿Qué te emociona más, las misiones a la Luna o ir a Marte? Soy Sirwan, esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra.